Mi hermano, estoy un poquito medio cojo. Está un poquito medio resfriado, pero me he puesto la ampolla y ya estoy un poco mejor. Sí, pues. Mi hermano, vamos a ponernos de pie para poder pedir autorización al dueño de nuestras vidas, al autor de nuestras vidas y al dueño de su palabra. Amén. Dirigimos los oídos. Soberano Señor, Dios eterno, Padre celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo. A ti la gloria, la honra, por siempre y para siempre, Señor, porque eterno eres Dios bendito. Alabado seas por tus ángeles en el cielo, tus santos en la tierra, Padre, Señor, tus reyes en la tierra, Padre Santo, que te alaban. Lo habló tu siervo David, que te alabarán todos los reyes, y estamos aquí en tu presencia alabando a tu Padre Santo, Señor nuestro. A ti la gloria, Señor, por siempre, Dios eterno, porque eres un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de bendición. Y te pido, Padre, dirección por medio de tu Espíritu Santo, Señor, pidiéndote en el nombre de tu amado Cristo Jesús, que sea Él quien utilice mi boca para poder hablar y no sea una palabra equivocada. Esta lengua, dirección de tu palabra, Señor nuestro, eterno Rey, precioso Dios bendito, Señor mío y Dios mío. Amén y amén. Un aplauso para Cristo, hermanos. A ver, les invito a tomar asiento, hermanos. Por favor, tomen asiento. Les invito a abrir su palabra, a abrir su Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 12. A ver, hermanos, versículo 12 del capítulo 3, segunda de Timoteo, el libro de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. A luz palabra, amén, hermanos. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. Porque dice también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Amén, lo hablaba el apóstol Pablo. Por eso cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, no venimos, hermanos, a dar un paseo como si iríamos de vacaciones a Hawái o de vacaciones de repente a, no sé, a otra región bonita, ¿no? Del Perú, por ejemplo, la Bella Durmiente, que está en Tío María. No es así, hermanos. Venir a la cosa de Cristo es un sacrificio que vale la pena, ¿no? Hacerlo todo, porque se trata de tú, de mí, de nuestra salvación. Los que queremos, y los que no, simplemente haremos doctrina, ¿no? Iremos a 1 Timoteo 4:1. Entonces, para no llegar ahí, tenemos que minuciosamente, cuidadosamente estar dentro de su obediencia, de su palabra. Miren, hermanos, lo que nos dice, ¿no?, la palabra. Ahora corremos al libro de cómo es que la iglesia, cuando empezaba con los apóstoles y los primeros discípulos y los cristianos, cómo era perseguida, ¿no?, por por el imperio romano y por los mismos judíos.
era perseguida esta iglesia porque Dios dijo, pondré a celo, ¿no? Entonces ellos celosos de lo que no podía ver otro rey más que la ley de Moisés y el poderoso eterno es arriba, porque los judíos solamente conocían a Jehová, Padre, Dios Padre y al Espíritu Santo, pero a Cristo no lo conocían y no lo han conocido. Si hoy ves judíos predicando, son judíos que Cristo le llama, ¿no? Les llama a su servicio y son judíos mesiánicos, pero es un pleito enorme que tienen dentro de su familia. Y algunos dejan, porque dice, dejarás padre, dejarás madre, dejarás tus hijos y te unirás a la palabra de Dios. Entonces miren, vamos a ver la percepción en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Amén, hermanos. 8, versículo 3. Miren lo que dice su palabra, hermanos. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Miren, hermanos, lo que era perseguir la iglesia. Satanás no usaba a los mismísimos hombres que estaban dentro del plan de Dios, a los hombres que estaban dentro del propósito de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás siempre estaba en las reuniones celestiales. Prueba de ello tenemos, ¿no? Cuando salían, ¿no?, de una reunión celestial y lo dice Dios Padre, ¿de dónde vienes? De la tierra, no te harás bien, dice el juego, ¿no? Entonces, pues que siempre Satanás es un acusador. Sabía quién era Saulo y le usaba y le utilizaba como él quería, porque Saulo todavía no sabía quién era. Entonces, ¿para qué? ¿Acaso dice la Biblia que él es acusador delante de Dios? Mire lo que hacía Pablo y corría. Él usaba a Pablo, mataba de repente cuántas personas, porque la palabra dice que él entraba. Si encontraba una puerta cerrada, decían, ahí hay 200 cristianos, él rompía la puerta patada o como sea y entraba. Y le sacaba a los cristianos y se les llevaba. Entrando casa por casa, no dice que pedía autorización. No, les llevaba, y a algunos que no nos tenían miedo a la muerte. ¿Quién no tiene miedo a la muerte, hermanos? Tienen miedo a la muerte como seres humanos. Mismísimo Cristo dijo, aparta, oh Dios, este cáliz amargo de mí, pero que sea como según tu voluntad, no como la mía. Amén, hermanos. Entonces, como cristianos, como seres humanos, vamos a tener temor de la muerte, miedo de la muerte. Por eso imagínense cuando tú te quedes a la tribulación y gran tribulación. Hoy en día se ven, hermanos, que hay muchas personas desaparecen. ¿Saben para qué es, hermanos? Los Illumination, los grandes hombres que dominan el mundo, ellos están probando, hermanos, el dolor del ser humano. Blasfema contra Dios. No, Dios primero, una uña. Blasfema contra Dios. No puedo, Dios es mi Salvador, háganme lo que quieren, un ojo. Blasfema contra Dios. Le pican, le pueden picar. No lo voy a hacer. Te puedes dejar el otro ojo, te arranca un brazo, no te matan, hermanos. Hasta el momento que tú ya te liras en tu delirio, en tu dolores, de repente puedes blasfemar contra Dios y te matan, mátalo, ya se va al infierno, al lado del fuego. Va a ser así, hermanos. Dice la Biblia que el que se quede a la tribulación, las mujeres se van a convertir en carnívoras, hermanos.
los hombres carnívoros, porque va a tener suerte la que esté embarazada. Primerito va a comer su placenta, hermanos, tal vez crudo. Después va a comer a su hijo, y dice la Biblia que lo va a esconder a su hijo, un pedazo de su hijo, para mañana, para la semana. Y su esposo va a ser ante el hijo, lo va a quitar, se van a quitar. Y así van a quitarse la comida del humano porque no va a haber que comer, hermanos. Y si tú no te preocupas ahora por tu salvación, va a ser pésimo. Y si tú caes, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, y ahí esas debilidades te fortalecen, hermanos. Así que no tengan miedo, no tengan temor de Dios. Mientras nosotros vivimos, Dios nos ama, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, hermanos. Entonces miren, tenemos, hermanos, esa persecución de cómo la iglesia no era perseguida cuando empezaba los ministerios. Por ejemplo, leemos en capítulo 7, ¿cómo lo matan a Esteban? ¿No? Dijo Esteban, miren, él se defendió, ¿no? Se defendió y les habló del profeta Joel, pues, que en los postreros tiempos y todo ello, ¿no? Pedro también les habló de ello, pero también lo repite que Esteban. Y habla también Esteban del profeta Joel, habla de muchos libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Torá, en su defensa Esteban. Pero llega un momento en que ya va a morir y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios Padre. Él le vio, y cuando hablan eso, los mismos judíos agarraban a pedradas y los mataban. Por eso, hermanos, si María, la madre de Jesús, la que no incubó, o llamémoslo, la que se embarazó de nuestro Señor Salvador Jesucristo, que vino a cumplir su obra, hubiese dicho a sus hijos: tu hermano es verdad lo que dice, no es hijo de tu papá José. Los hermanos de Jesús no lo hubiesen entendido. Tal vez Juan, porque Juan era más joven, más muchacho, era el discípulo amado de su medio hermano mayor, que se regocijaba, se recostaba en su manto, siempre lo hacía. Y sabía Jesús que lo amaba, por eso a la Biblia habla del discípulo amado de Jesús, ¿no? Entonces miren, hermanos, cuando escuchan esa versión, ese pasaje de la Biblia, escucha de su boca de Esteban, que él ve, dice: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando habla que con la diestra nos levanta, mi Cristo nos levanta, hermanos. Y entonces aún arremetieron contra él, apedreaban, ¿no? Y lo apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tenemos ahí que los seres humanos que somos salvos vamos a dormir, hermanos, a esperar, porque vamos a ser despertados primerito ellos, los que duermen en Cristo Jesús, y después los vivos que quedan van a ser llevados para él. Amén. Entonces vemos, hermanos, cómo era perseguido la iglesia. Entonces acá nos dice en el libro corremos al libro segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, versículo 3, ¿no? Capítulo 3, versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué les tomo como tema central este versículo, hermano, el versículo 12 del capítulo 3 de 2 de Timoteo? Porque de ahí nacen los grandes apóstatas de hoy. Tenemos la iglesia de los adventistas. Yo he conversado recién con ellos, hará medio año atrás, no sé, por ahí, de por qué. Y tengo un amigo que está en la iglesia adventista, y es muy inteligente el amigo, ya es mayor de mí, ¿no? Pero de mi pueblo es él también.
Entonces, él me dice, no, mira lo que dice acá, y me lleva a Mateo también, ¿no? Acerca de lo que va a sufrir el pueblo, Mateo 24, pero ahí netamente dice que todo lo que va a pasar es para el pueblo judío. Todas las señales, todo lo que va a pasar en el capítulo 24 de Mateo es para el pueblo judío. Porque él dice, oren, rueguen que no sean sábados. Nosotros no estamos sábados porque nosotros sábados hasta acá. Amén, hermanos. Y miren lo que dice acá. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, hermanos, miren, a donde yo quiero llegar es que ellos toman todos los versículos que dice y es real su palabra, pero no sé por qué esconden los versículos ricos que hay. Vamos a leer ahí nomás Mateo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Miren lo que es su palabra. Dice la segunda palabra, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Miren acá, hermanos, que nosotros estamos en ese tiempo donde la sana doctrina ya no tiene percepción. ¿Por qué? Porque lo dice Pablo, le está diciendo, ¿no? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. No sufrirán ya la sana doctrina. Sino, ¿qué va a pasar? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ya, entonces empezamos como iglesia de la madre de la ramera. La iglesia es la ramera del mundo, que corrompe a reyes y gobernantes de la tierra. Sabemos que nos referimos a la iglesia católica. Pero antes que sea la ramera, la iglesia católica era una iglesia de una hermosa doctrina, porque estaba basado en la palabra. La iglesia católica, la iglesia, ¿no?, que se fundó en Roma. Pero ¿qué pasa? Miren, hermanos, en esos años existía el Imperio Romano y tenía un coliseo inmenso. ¿De cuántos miles de almas ahora sí ese coliseo romano? Pero grande. Entonces, ¿qué pasaba, hermanos? Sucedía de que en su programa hacían todos los eventos por doquier, pero cerraban con broche de oro, con 1000 o 5000 o más más de cantidad cristianos, cerraban con broche de oro y decían: blasfema contra Cristo, y ellos no blasfemaban, hermanos. Y entonces agarraban, lo metían a unos recipientes inmensos, grandes recipientes, ¿no?, de aceite, hirviendo, y eran varios depósitos grandes, y lo metían ahí vivitos, hermanos. No blasfemaban. Y siempre el cierre con broche de oro era eso, hermanos. En el año 100 después de Cristo, 200, 150, 180, 200, porque antes el día duraba. Hoy tenemos aproximadamente 16 horas. Antes era realmente 24 horas. Hoy no. Ya estamos a la mitad de tiempo. Por eso el día vuela, ¡brum!, desaparece el día. Pero en ese tiempo no, demoraba el día y demoraba la noche. Por ejemplo, ahora tú vas a un semáforo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya estás pasando ya.
Antes se escuchaba, yo me acuerdo del 80, 78, cuando era niño, pura radio, no había televisión. Bueno, nosotros no teníamos televisión. Decían, el mundo del automóvil, más vale perder en la vida un minuto que un minuto por la vida. Porque demoraban en pasar. Pero miren, pero ahora ya estamos en los últimos días de los últimos tiempos. Entonces, hermanos, avanza rápido el día, ¿ok? Pero también está escrito, por los santos acortará los días y alargará el tiempo. Ya, miren, hermanos, entonces dice que en los años 200, 250, cerca de los 300, 270, 280, en cada evento que había, el cierre del broche de oro era eso. Los cristianos a los leones y a los tigres no hambrientos le daban 10, y los seres humanos, ¡guau! ¿Cómo se reían? ¿Por qué? Porque con el ser humano entraba gente de etiqueta, gente no de los feudos, de los grandes, los aristócratas, los que estaban relacionados al gobierno. No era cualquier pobre que entraba al Coliseo romano, entraban. Pero miren, ese proceso, hermanos, el Espíritu Santo ya estaba aquí, porque dijo Cristo que lo iba a enviar. El Espíritu Santo entraba en algunos seres humanos de las gradas de ahí y eran conmovidos. Aún su corazón se conmovía y eran conmovidos. El Espíritu Santo lo hacía presencial, se presentaba y ellos salían, no uno, por montones salían en defensa de los cristianos. Si los matan a ellos, yo también me muero. Y entraban, no en defensa de los cristianos, sino mataban, hermanos. Los seguían matando, hermanos. Entonces, es como ahora, por ejemplo, contaba en el mundo hace 3 años atrás para atrás, yo miraba a los homosexuales y yo era medio homofóbico. Estos no paren, pero ¿cómo aumentan? Entonces los cristianos mataban, hermanos, en miles. Los romanos, hoy ahí hay 200, tráelos los 200. Ahí hay 2000, tráelos los 2000. Para matarlos, mataban. Pensaban que así iban a desaparecer. Aumentaban más, el doble, el triple, ya no sabían qué hacer. Y ahí en los años 300 después de Cristo, entra el emperador Constantino. 304, por ahí, 305. Entra el emperador Constantino a gobernar el imperio romano. Era hijo de un hombre de gobierno, ¿no? Pero su madre era una cristiana, de Constantino. Entonces, ¿qué pasa? Constantino veía cómo los cristianos, no, las personas se conmovían porque hacían atrocidades con los cristianos y se bajaban. Entonces decía, ¿qué hacemos? Ahí cuando Constantino cambia de idea y dice, no, me bautizo y soy cristiano, domino la religión y domino el mundo. Y ahí cambia. Entonces Constantino empieza a poner esa idea porque se bautiza y la iglesia lo bautiza. Hermanos, los seres humanos somos bien débiles y frágiles. Yo me acuerdo que una fecha entré a una iglesia, a la iglesia de los porque yo he visitado, nunca he sido partícipe porque siempre he visto de joven cómo hacían atrocidad la iglesia de los emipos, de los israelitas. Y yo escuché un día que decían que un ex congresista se había convertido, ¿cómo se alegraban? Entonces, miren, en la iglesia se convirtió el emperador. Imagínense el respeto dentro de la mente de Dios. Ay, se avanzó el emperador ¿no? Y de repente, ¿cuántos integrantes más? Y ahí él va tomando un poquito de acercamiento a la iglesia porque él sabe que va a agarrarse de estos cristianos, ¿no? Va a dominar el lado cristiano y va a dominar el imperio y va a seguir siendo el máximo ente, el máximo Dios. Y en el año
325 hay una reunión. Una reunión de este emperador con los directivos de la iglesia, y entra su idea, y vienen las ideas filosóficas de Platón y Aristóteles, y le mete allí, poquito a poquito van ganando terreno, hasta que llegan al año 500, ¿no? Pero ya el emperador ya lo familiarizó el imperio con la iglesia, y la iglesia lo aceptó. Por eso es que dice, miren hermanos, no, la palabra no miente, y decía Pablo escribía después de que fue Cristo, más o menos 90, 100 años después de Cristo. Pablo está escribiendo, ¿no? Y dice, ve, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, y era real. ¿Por qué? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias convivencias, a su propia realidad. Hermanos, y toma fuerza, y en los años 540, 45 más o menos, es el primer papa. Hay un primer papa que lo dominan allí, no me acuerdo su nombre, pero después de él viene Gregorio. El Papa Gregorio, tenemos hoy el calendario gregoriano, el calendario del mundo que tenemos hoy en día. Tenemos, y trajo todas las estatuas de Éfeso y de todos ellos, y le priorizó. Ya, pero en esa reunión, miren, que tuvo Constantino en 325 después de Cristo, hermanos, opinaron, y entró la idea del ser humano. ¿Cómo cambiar? Porque ya estaba 14 años más o menos ahí en esa relación de iglesia-imperio. ¿Cómo cambiar el día no del aniversario del sol? Una fiesta pagana, que se pagaba porque el sol resplandecía, daba ¿cómo se llama? Luz, y de acuerdo a la luz florecían las flores, las lluvias y todo ello, no las estaciones del año. Pero miren, en ese aniversario que tiene que ser 25 de diciembre, ellos le cambian y lo hacen ver que Cristo nació el 25 de diciembre. Y hay un montón de cosas. Yo, gracias a lo que ahora estoy haciendo teología, investigando, encuentro cosas, ¿no? Cosas que yo nunca iba a saber si no hubiese estudiado. Pero yo sé perfectamente que todo lo hace porque Dios permite. Y si Dios permite que yo llegue a esa investigación, pues gracias a Dios, es lo que yo sé. Porque el hombre tiene un pensamiento limitado, porque el pensamiento fue de Dios en el ser humano. ¿Ok, hermanos? ¿Amén, hermanos? Hermanos, un aplauso para Cristo. Entonces, miren, hermanos, hoy, después de ese tiempo, no va viniendo la pausa. Pero ¿qué pasa cuando toma la iglesia cristiana los romanos? Hacen un cambio y tienen su grupo de sicarios que forman la Santa Inquisición. Bueno, ¿tú eres de Cristo? Señor, hijo judío, no, mate, muerte, pum. ¿Tú eres cristiano? Sí, ya, pero ponlo otra vez por allá. No, a su manera lo hacían. Ya, di que eres de Cristo, pero yo tengo otra religión, muerte. Entonces, ¿qué doctrina tenían? Era la doctrina netamente de hombres. Le cambiaron algunas cosas, ¿no? de la Biblia por su propia tradición, su propia costumbre, sus propias convivencias del mundo, hermanos. Pero mira, en los años, pasamos a los siguientes años, ¿no? Después del 1000 años, 1200, 1300,
Y ya para terminar, porque ya se va la hora, les quisiera hablar más, pero no, vamos a resumirlo. Miren, llegamos a 1800 ya. Dejemos mis enseñanzas, miren. Llegamos, quería hablarles de Martín Lutero, pero después, en otro día. Ya, pero llegamos a 1800. Hermanos, acá dice, ¿no? Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Es real, hermanos, cuando por ejemplo, hoy en día ves cantidad de fábulas. Los mormones salen con su publicidad en el Facebook y enseñan su fábula, el libro mormón. Los testigos de Jehová van todas sus puertas, se meten en la atalaya. Fábulas, hermanos. No es la Biblia real, porque son 256 versículos que lo han tragado ellos como avestruz. Pero la palabra dice que no añadirás, ni quitarás, ni aumentarás. Así como está, ya está dado. Habla de que hay malas interpretaciones. Bueno, es cosa ¿no? de los intérpretes. Pero si nosotros queremos indagar, vamos a llegar a la realidad. ¿Qué quiso decir ese intérprete? Por ejemplo, cuando los curas lo ponen los sacerdotes de la Iglesia Católica lo ponen al papado, primer papa, Pedro. Pero si vamos al original de la Biblia, está escrito en griego, arameo y hebreo. Ahora, ¿qué quiere decir Petra? Petra es piedras. Y Cristo también se dirigía a los apóstoles sobre estas piedras. Ya, pero la mala interpretación lo hacen que hay una sola piedra. Pero bueno, esos pequeños errores que no nos ponen a nosotros, sino clamar a Dios que abra nuestro entendimiento, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, miren, llegamos a 1800, ya cerquita que hoy conocemos. En 1832 pasó a ser fundada la iglesia de los testigos de Jehová. Por esos mismos años se fundaba la iglesia de los mormones. Lo crea un hombre, un profeta, José Smith. José Smith, polígamo, se casó con 40 mujeres. Se casó. ¿Y cómo lo haría? No sabemos, pero se casó. Y funda los mormones. Hasta llegar a los 90 eran los mormones. Y yo asistí en el 90 cuando era muchachito en Oxapampa, una ciudad muy bonita, cerca de la colonia alemana, que es Posuso, y había bonitas chicas. Entonces yo realmente me iba por las chicas, pero era pobre. Hermanos, y era división de clases sociales. Y yo era pobre, a veces ni me saludaban. Si me saludaban era regañadientes. Ellos querían mirar siquiera a las simpáticas chicas. He entrado en varias veces, varias reuniones. Estaba estudiando, pero quería conocer cómo es. Te hablaban a regañadientes. Y yo veía yo, que no es que me contaba, sino yo veía porque asistía, la diferencia, ¿no?, de clases sociales. Y sabían que yo era pobrecito y no me empelotaban. En vano ya me acercaba una chica para que me enseñe. Bueno, me decía que vete no sé, al pastor, enviaban a otro dirigente. Ya, pero miren, hermanos, entonces llegan los años 90 y entra el profeta Jeff Warren. Pueden averiguar si ustedes en internet o pueden hacer su investigación. Jeff Warren cambia como el camaleón, cambia de color. Cambia, los mormones ya están muy divorciados, están mal con mala imagen, etcétera, etcétera. Vamos a quitarle a los mormones, ahora se va a llamar Iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos. Amén, a todos, amén. Y este personaje, este individuo que hoy está cumpliendo cadena perpetua en Estados Unidos, no porque lo ha denunciado el hijo de una hija, el padre de una hija o la madre de una hija que se casaba, sino que el mismísimo ministerio
público del Estado es que lo han denunciado en los infragantes sus delitos y puro cadena perpetua. Jeff Warren, el día de hoy, en el 2011 fue sentenciado. Entonces, miren, hermanos, este patán tiene 78 mujeres, el doble de José Smith, 78 esposas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este patán era pedófilo. Sus esposas, 12 años, 14 años, 15 años, 16 años, no tenía mayor edad. Y Dios me ha revelado, Dios me ha dicho, tu hija me va a ser mi esposa, amén, profeta, ¿cómo lo llamaría? Pero tiene 78 matrimonios. ¿Cómo lo haría? No sé. Pero ahí lo encuentra y tú sabes que la ley norteamericana, ahí no puedes colmear. Si el colmea te da más condena. De repente para los grandes, inmensos, ¿no?, que dominan el mundo, tal vez tendrán alguna excepción. Creo que como Michael Jackson. Pero los demás, hermanos, no. La ley de Estados Unidos es estricta. Estricta ya. Y hoy purga cadena perpetua ese Jeff Warren. Dense cuenta, hermanos, tenemos la otra secta, los testigos de Jehová. Ellos es de 1800 también. Le funda Carlos Russell. Este Carlos Russell le funda. Y miren, y esto es real, hermanos. Acá dice su palabra, ¿no? Claramente dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero a nosotros nos dice de cómo tenemos que portarnos el apóstol. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, este libro no es mi libro para yo hablar lo que yo quiero. Este libro es la palabra del autor de la vida, que nos da vida. Y yo tengo miedo, hermanos, no equivocarme o confundirme. Pero la Biblia me consuela y me dice: tú vas a caer. Y cuando tú caes, yo te levantes, Dios, yo te levanto de tu brazo. Hay pruebas que no puedes pasar. La Biblia me dice que me ayuda a levantar mis pruebas, hermanos. Entonces, mi convicción es amarle a Dios, agarrarme de Él, no tratar de no fallarle. Soy ser humano. Sé que dice su palabra que no hay hombre perfecto. Vemos a Abraham, es el padre de la fe. Miren los errores que tiene hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Ananías, un santo de Dios. ¿Quién habla con Dios? Que ya tiene casi asegurado su vida, su salvación. Ananías, ve a la calle derecha, a la casa de Judas, entra allá a la ciudad y pon sus manos, espera a Saulo de Tarso. Señor, mira, acá no sabes lo que ha hecho. Mira, Señor, lo que ha hecho tus santos, mira lo que ha hecho. No respondió como ser humano. Porque si él entiende que es un hombre espiritual, de santidad, Señor, caerito, ¿qué habrá? Yo me voy, ¿no? Él se iba, pero no, la Biblia vemos que lo responde como hombre, como ser humano. Pero él dice: anda nomás, Ananías, porque él es el escogido. Pero él te vino a matar. Ananías se quedó anonadado, sorprendido. ¿Cómo es esto? Y se fue. Son santos que a veces no entienden, ¿no? ¿Qué será nosotros, hermanos, lindos? Sino que nosotros tenemos que anhelar el Espíritu Santo que nos guíe, que nos encamine, para no vivir en nuestro pasado hombre, en nuestra pasada mujer, en nuestra pasada convivencia. Hermanos, a través de la palabra, que hoy me interesa, antes de repente no me interesaba, hoy me interesa, veo testimonios de hombres de 20 años en el púlpito, hermanos, 15 años, hermanos, en el púlpito, pastores de sana doctrina, de buena palabra, bendecidos por Dios, hermanos, caen, van a dormir bajo el puente.
Así que, hermanos, nosotros debemos tener muchísimo cuidado, hermanos. Respetar el orden jerárquico que Dios nos pone en su camino. Amén, hermanos. Si un día pecamos, dice la Biblia que vayan dos hermanos y lo reprendan al hermano. No quiere. Esos hermanos tienen que reforzarse con el pastor. Van a su casa, se refuerzan y lo hablan su palabra. No quiere. La iglesia conjunto tiene que ir, hermano. No quiere. Piña. Le espera el juicio de un juez justo. Y el juez te va a sentenciar, no te va a decir, no tienes razón, tú fallaste. ¿Por qué, hermanos? Porque el hermano rebelde, el hermano resentido de la iglesia, que no lo trataron bien, que no hicieron su gustito, ¿qué pasó? Se resintió y se fue a buscar a la iglesia de las fábulas, donde hay sensibilidad, donde hay ternura, donde hay amor terrenal, no amor de Dios. Acá sí me quieren, acá sí me aceptan todo, acá me dicen todo. Hermanos, yo soy motocarrista. Yo he visto cómo celebran los cumpleaños en los mormones. ¿Verdad, hermano? Yo he chambeado de amanecida, era el hechicero más antes. Trabajaba, no chambeaba el hechicero, pero no porque robaba, sino que yo trabajaba porque necesitaba. Y por ese lado Dios me ha cuidado, ¿no? Para no caer, si no estaría aquí. Entonces, miren, hermanos, yo una vez me pongo a mirar ahí en la iglesia, en el centro, ¿cómo se llama? Parque Kennedy. Ahí está la iglesia central de los mormones. Estaba en este plan, hermanos. Disculpen, es simplemente más allá, vamos a ver, hermano. Y son del caballo, bueno son, qué bueno está. Y son una canción hermosa del pasado, del 70. Linda salsita para bailarlo. Estaban en pleno cumpleaños, hermano, de una joven. Y no es música lenta, música pasiva que Dios no agrada. No es rock, no es pesado, hermanos. Son, hermanos, doctrinas torcidas, hermanos. Y miren los millones que le siguen. A la iglesia de la prosperidad. Miren, hermanos, yo antes miraba Enlace TV. Hoy ya no tengo televisión para no ver. Miren, hermano, de verdad no tengo televisión, gracias a Dios no tengo televisión porque ya la tecnología ha avanzado. Ya, pero hermano, se me voló el televisor, ya no he comprado, tampoco lo quiero comprar para no entretenerme. Ya, pero hermano, miren, yo he visto eso. Mi hermano tiene 20 tantos años en los testigos de Jehová. Y a él le conozco y más o menos he participado con él antes que venga al pie de Cristo. Hermanos, y he visto cómo eso doctrina de ellos. Por ejemplo, ellos permiten un cumpleañito. Y yo he participado de ello. Él estaba ahí porque era mundano. Acabo de venir, no diezman, qué bacán, dan facilidades, te comprenden, te entienden, que acá vengo. ¿Qué voy a ir a engordarlo al pastor, a darle mi diezmito que a veces no tienen ni para comer, nos dan un buen zapato? Y yo, mis hijos, ni zapato tienen. Ni buen zapato tienen, no voy. Entonces, acá los dijo, y estaba por irme por ir a los mormones también. Pero, hermanos, cuando tú estás haciendo el plan de Dios, hermanos, puedes pasar por donde. Dice que el portero abre porque Dios, si llega a donde están los espíritus malos, ellos hacen cosas. Y Cristo pasa, ¿no? Entonces, miren, hermanos, dice, llama por su nombre. Estás en correo de las adventistas ya. Juan, Ramiro, Timoteo, no sé, Carlos, afuera. Escuchan la voz de Cristo, porque son del redil de Cristo. Dice la Biblia que ellos escuchan su voz y por su nombre les llama y les conoce a ellos. Es maravilloso, hermanos, su palabra, siempre y cuando nosotros lo respetemos y lo entendamos y queremos obedecer. Ya estamos en la hora, no quiero pasar la hora. Hermana,
Estamos en hora, ¿no? Ya menos. Ya vamos a dejarlo para la próxima visita, porque es interesante esto. El tema es, hermanos, que ustedes sepan que nosotros estamos en no percepción. Si yo tengo varios libros, ahí en mi pequeño restaurante, saco mis Biblias a leer, de un color, de otro color, nadie me dice nada. Nadie me dice nada. ¿Por qué? Justamente estamos en la pacificación de la sana doctrina. Pero en ese tiempo que estamos, aún así tú te pones rebelde y no quieres escucharlo, no quieres aceptarlo. El llamado de Dios. Dios te llama, te toca las puertas, te dice: ven, déjame entrar en tu corazón. Tú lo niegas, lo cierras esa oportunidad. Y a veces Dios te quita tu oportunidad, y cuando tú quieres venir es demasiado tarde. Haciendo de cabeza, Dios ya te quitó tu oportunidad. Porque dice su palabra: Señor, en tu nombre echó fuera demonios y verdad. En tu nombre nos sané a la hermana Marta, es verdad. En tu nombre, pero Él te va a responder: yo te conozco. Hermanos, es real su palabra. Aprovechamos que estamos en este tiempo de tranquilidad y no persecución. Pero ¿cómo hace el hombre con Satanás? Más que todo el hombre, porque el hombre tiene libre pensamiento, de cómo hacer sus propias doctrinas, sus propios dogmas, y por ahí le atacan. El cristiano que quiere venir a la salvación se va a la condenación porque se equivoca de camino. Por ahí te atacan. Satanás sabe cómo utilizar, cómo tener su personal. Y si quieres ver, hay millones y millones que hoy en día me duele el alma. Como quisiera sacarlo de ahí, pero quien lo hace es Dios. ¿Entienden, hermanos? ¿Por qué? Porque el ser humano quiere lo fácil. Es una iglesia de la prosperidad que predican de un Cristo millonario, no de un Cristo que se sacrificó por nosotros. Que no es un Cristo millonario. Claro, Cristo es el dueño de todo, ¿no? Pero no es así como ellos lo dicen. Dios te prospera, declara, hazlo, diga, no. El mismísimo Jeremías, profeta de Dios, hombre, varón de Dios, dijo, 17:14 dice: sáname, oh Jehová, tú, y yo seré sano. Sálvame, oh Dios eterno, y yo seré salvo. Pero si no me salvas, yo me voy allá. Pues está pidiendo, está clamando el rey David. Ellos dicen: yo declaro en el nombre, yo soy él. No, hermanos, es Dios que lo hace todo, pero hay que clamarlo a Él, hay que rogarle a Él, ¿no? Y tratar de andar en su palabra con rectitud y obediencia y con temor, hermanos, porque vienen días difíciles y la iglesia va a ser sacada de esa ira. El Apocalipsis es netamente ira de Dios, ira de Dios, pero para los moradores de esta tierra. Nosotros somos embajadores, nuestra ciudadanía está arriba. Amén, hermanos. Un aplauso para Cristo, hermanos. Aplausos para Cristo, por favor. Entonces, hermanos, busquemos más del Espíritu Santo, anhelemos más del Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos proteja y nos salve, y nos lleve al camino recto de Dios. Amén, hermanos. Amén. Bien, hermanos, les pido para servir para poder orar y despedir de su palabra. Agradecer su palabra. Cerramos los ojos, hermanos. Soberano Señor, Dios eterno, bendito Creador del cielo y la tierra, tú has creado lo visible e invisible, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, por habernos escuchado esta palabra, habernos enseñado esta palabra, Padre Santo. Señor, yo te oraba, Padre, perdóname, Dios bendito, perdóname, Señor. Necesito más de ti, necesito más de tu poder, de tu amor, de tu misericordia, Señor, para dirigir tu palabra, Dios bendito, porque esa palabra no es mía, Padre, es tuya, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre, si cayó buena semilla, tú lo sabes, Dios, te pido en tu nombre,
que bendigas, Padre, a los hermanos que escuchan. Bendigas porque tú conoces su situación económica, las enfermedades, conoces el corazón de cada uno de tus hijos, Padre. Señor nuestro, no te podemos mentir y no te podemos engañar, Dios bendito, eterno Rey. Gracias, Dios, por tu bendición. Gracias, Padre, por el alimento que nos das, por lo que nos da sanidad, nos proteges del mal. Padre, gracias te damos, Dios bendito, eterno Rey, Señor nuestro. Bendice, oh Padre, a la iglesia, a los redimidos de acá donde estamos presentes, Padre, y llénanos, Dios, según tu misericordia, según tu voluntad, Señor. Que no sea lo que nosotros decimos o queremos, sino es lo que tú quieres y lo que tú deseas hacer en nosotros, Padre Santo. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Señor nuestro. Amén. Aplausos.